y más humillación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, recto Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, oh mi Dios. Te venimos a honrar, Padre, venimos a exaltar tu santo nombre, oh mi Dios. Venimos, Padre, a exaltarte, oh mi Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú eres el invitado de honor en este lugar. Toma el control de todo lo que se lleve a cabo en este lugar, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a este lugar. Un aplauso a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo viene tu corazón? Decía el hermano, ¿ah? ¿Cómo estás delante de Dios? Y yo te voy a dar una palabra de parte del Señor. Dios te ha traído aquí, hermanos, con un propósito. Dios va a bendecir tu vida. Dios va, aleluya, gloria al Señor, a darte sabiduría de lo alto. Tú tienes que tener una conciencia buena, una conciencia sana. ¿Por qué, hermanos? Porque teniendo una buena conciencia, hermanos, vamos a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Amén. Por eso el tema de hoy es: tengamos una buena conciencia para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Aleluya. Y el Señor me daba un tema muy hermoso, hermanos. Está en Primera de Pedro. Vamos al libro Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 22. Amén, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Por eso el Señor habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Amén. Primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 22. Una buena conciencia. Dice la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, dice, porque el que quiere amar la vida al ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablan engaño. Por eso el Señor quiere, hermanos, que tengamos una buena conciencia. Ya conocemos, ya somos cristianos, pero tenemos que tener una buena conciencia. Amén. Tienes que, aleluya, gloria a Dios, dar un buen testimonio. Amén. La humildad, hermanos, Dios quiere que seamos más humildes, más amorosos, ¿ah? Que tengamos más amor, que tengamos sus frutos. ¿Por qué, hermanos? Porque teniendo una buena conciencia vamos a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. El que quiere amar la vida al ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso tú tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de mirar, tu forma de ser. Amén. Porque Dios quiere cambiarte. Dios quiere que te esfuerces. Amén. Si Dios te ha traído aquí, hermano, hermana, es por un propósito. Es para que le conozcas más. Es para que, aleluya, gloria al Señor, tú le digas: heme aquí, Señor. Perdóname. Hoy te entrego mis cargas, te entrego mis problemas,
te entrego todo, mi Dios, mi vida está en tus manos. Amén. Y dame más de ti, más de tus frutos, más sabiduría, oh mi Dios, más fe, que nuestra fe no decaiga, más amor, más paciencia, templanza, misericordia, sus frutos, hermanos, y sobre todo el temor, sabiduría de lo alto. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, aquellos que no le buscan, hermano, aquellos que, aleluya, gloria al Señor, le conocen y no le obedecen. Decía Dios a través de su sierva: muchas veces te he hablado y no me obedeces. Me dices Señor, Señor, y no haces mi voluntad. Por eso no llegan las bendiciones, hermanos, porque no hay obediencia. La obediencia trae mucha bendición. Dice en el versículo 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si tú haces el bien, hermano, ¿qué pasa en tu vida? Tienes que crecer, tienes que caminar. Amén. Gloria al Señor. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bien aventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis. Mira, aunque venga lo malo, aunque venga la aflicción, aunque venga la prueba, hermano, tú gózate. Amén. Amén. Dice en el versículo 15: si no santificad a Dios, el Señor de nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón, dice, de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, hermanos, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Algunos van a padecer, hermanos, pero sigan haciendo el bien, no se cansen. Persevere en las cosas de Dios, tenga confianza en Dios. Amén. Mira que aquellos siervos, los apóstoles, hermanos, prosiguieron a la meta, y ellos pasaron por muchas situaciones, por muchos caminos, pero el Señor estaba con ellos. Así también nosotros tenemos que seguir caminando, buscando su presencia, anhelando más, orando más, humillándonos más a Dios, hermanos. Porque también Cristo padeció una sola vez, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, dice, a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hoy en día hay gente también cautiva, gente que todavía está en ese camino, en esa cautividad. Amén. Pero Dios vino, hermanos, a romper todo yugo, toda cadena de maldición. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, dice, de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Tenemos que tener una buena conciencia, hermanos. Tú tienes que crecer, tienes que cambiar. Amén. Ya no tienes que envolverte en los chismes, ya no tienes que envolverte en las contiendas. Amén. En cosas que a Dios no le agradan. Quien habiendo subido al cielo, dice, está a la diestra de Dios, versículo 22,
y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tú tienes que tener una buena conciencia. Todo está bajo el poder de Dios, bajo su mano poderosa. Nada se hace, hermanos, sin que Dios no ordene. Pero tienes que tener una buena conciencia. ¿Para qué? Para que cuando Dios, aleluya, gloria, te dé esa gracia. Dice, aleluya, gloria a Dios. Vamos al significado de la gracia. Tiene muchos significados, hermano, pero te lo voy a resumir así de una forma sencilla. Gracia de Dios es una virtud de Dios, por la cual Dios, dice, puede dar algo sin nada a cambio. Y eso se alcanza, hermanos, por la fe. Amén. Dice asimismo que tenemos que tener esa gracia. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame de tu gracia. Y el Señor te va a dar esa gracia, ese regalo inmerecido, ¿ah? Pero tienes que esforzarte, tienes que anhelarle, tienes que buscarle, tienes que renunciar al pecado, tienes que renunciar al yo, morir diario. La gracia de Dios llega por medio de la fe, pero te tienes que esforzar, hermano, también. Tienes que tener esa seguridad, esa confianza que es la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por toda la humanidad. Tienes que valorar ese sacrificio. A través del sacrificio, a través de lo que Dios hizo, alcanzamos la salvación. Y dice que esta es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Es por la gracia de Dios, es un don de Dios, es algo hermoso, una virtud del Señor. Y hablando de la virtud también, aleluya, gloria a Dios, esta grey, este rebaño, hermanos, ustedes, yo, nosotros, vosotros, representamos a diferentes congregaciones, pero tenemos que ser fiel bajo ¿quién? Bajo la autoridad que Dios pone. Nuestra hermana pastorea ya. Todos están sujetos a su pastora. Pero también el Señor en este lugar, el Señor me ha dicho y ha hablado el Espíritu Santo también de pastores, siervos, ministros, para que sean llenos de su gloria, de su gracia. Amén. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigamos trabajando adelante. Porque teniendo una buena conciencia, hermanos, vamos a ser buenos administradores. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1, vamos en adelante. Buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Jesús dice que Jesucristo, o Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esto es Jesucristo, todo lo hizo, hermanos. Para no vivir el tiempo, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener una buena conciencia para ser buenos administradores. Tienes que valorar lo que Dios te ha dado, la unción, amén, la gracia de hablarle a la gente, que el Espíritu Santo a través use tus labios, use tu corazón y se gane las almas. Amén. Que cuando tú oras, aleluya, gloria al Señor, a través de la fe, a través de esa gracia, la gente es sanada, liberada. Tienes que valorar todas estas cosas. Dice, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idólatras. A estos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mira, gloria al Señor. Esas personas que hacen lo malo, hermano, se admiran y se molestan porque nos andamos conforme la corriente del mundo como ellos andan.
porque nosotros ya somos diferentes, porque Dios nos está cambiando, Dios nos está perfeccionando. ¿Y para qué, hermanos? Para que vivamos como siervos de Dios. Ahorita lo vamos a ver, aleluya, gloria al Señor. Versículo 6, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No está diciendo que nosotros vamos a juzgarlos. Está hablando de Jesucristo. Pero ellos darán cuenta a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al que están preparados para juzgar a los vivos y a los muertos. Imagínate, hermano, hermana, gloria al Señor, que tú como siervo, aleluya, gloria a Dios, tienes problemas y te separas, y viene la tentación, la corriente del mundo, y viene y ya quieres rápidamente juntarte con una persona, casarte, sabiendo que tienes esposo, esposa, sabiendo que tienes un compromiso. Amén. ¿Cómo vas con la corriente del mundo? ¿Cómo vas a ir? No, hermanos, dice la palabra de Dios, que no nada más es hacerlo, fornicación, adulterar, no nada más la palabra, adulterar nuestro cuerpo. Amén. Esas cosas, hermano, por eso Dios dice, es necesario que el hombre tenga una sola mujer. No dice muchas, y cuando dice mujer, no está diciendo nada más al hombre, está diciendo la mujer que tenga un solo esposo. Amén. Y tengan ese respeto en el matrimonio, ese temor a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú no tienes temor de Dios y tú haces las cosas por querer hacerlas, va a venir Satanás con toda carta legal y va a venir a destruirte. Por eso tú tienes que darte en casamiento antes que andarse quemando. Por eso tú tienes que guardar tu mirada. Tú tienes que tener ese temor a Dios. Yo tengo una esposa y mi esposa me ha dicho, a veces me cuestionamos o hablamos. Me dice, ¿y si tú? ¿Y si yo? ¿Qué vas a hacer? Le digo, nada. Ni modo que me case, luego, no, tengo un hijo. Yo, como decía el apóstol, mejor hubiera preferido no casarme. Pero el Señor así lo quiso. Me dio una esposa, me dio un hijo. Y gloria a Dios, estamos aquí, trabajando en la obra de la viña del Señor. Y es lo que Dios quiere, hermanos, que ustedes tengan temor, una buena conciencia. ¿Para qué? Para que sean buenos administradores de la gracia de Dios, para que puedan vivir como siervos de Dios. Amén. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo están tus actitudes, tu forma de ser ante Dios? Yo le decía al Señor, Señor, dame ese anhelo por orar, dame, aleluya, gloria a Dios, tengo que esforzarme en la noche, orar más, buscarte, más que a mi pareja, más que a mi vida misma, agradarte a ti. Y mi esposa lo sabe. Y Dios es bueno, hermanos. Por eso Dios quiere que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Vamos a continuar, aleluya, gloria a Dios. Versículo 6, pero les voy a recordar el 5, que es muy importante. Pero ellos harán cuentas. ¿A quién? A Dios. Amén. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Tenemos que hablarle a esas personas que están haciendo lo malo. Amén. Esas personas que están alejadas de Dios, esas personas rebeldes, esas personas que no quieren entrar al rebaño. Amén. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, hermanos, el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hermano, gloria al Señor. Esta es la clave también de todo, en la oración, en la fe, el amor sobre todas las cosas. Que todo lo que hagas, lo hagas con amor, hermano, hermana. Todo lo hagas con un amor.
así como Dios nos da sin nada a cambio, así también nosotros. Hospedaos, dice, los unos a los otros, sin murmuraciones, que va a venir un siervo, gloria a Dios, que se venga y se hospede, dale alimento. Amén, aleluya. El Señor me dijo, yo voy a traerlos y aquí los voy a alimentar, Amén. aquí yo los voy Gloria a Dios. llenar. Amén. Y el Señor me estaba poniendo, y hay muchos hermanos que, hermano, me han dicho, hermano, invíteme, quiero predicar. Dios también me usa, yo soy ministro, y no es como uno quiera, no es ni porque sean internacionales, no. Me acuerdo de un hermano que es cantante, gloria a Dios lo bendiga, y me decía un pastor, hermano, el hermano tiene estos días, no sé si pueda traerlo a la congregación. Y le digo, hermano, somos pocos, pero le voy a decir algo muy importante. Yo no me dejo guiar por lo que yo quiera, sentimientos, pensamientos. Hoy Dios trajo la sierva Amén, aleluya. y hoy Dios la va a llenar, su Espíritu Santo, no nomás a ella, a todos. Amén. Y le voy a decir algo muy hermoso. La sierva es un mismo sentir y de humildad. Aleluya. Gloria a Dios. Que este siervo inútil, y Dios este domingo al otro hermano se prepara para predicar en este lugar. Y gloria a Dios, el Señor a eso lo ha traído porque Dios va a bendecir su vida, porque Dios va a usarla. Pero tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios, no hacer un circo, no hacer un espectáculo como en muchos lugares, en muchas iglesias, luces, globos. Hermano, ¿dónde está el temor de Dios? El respeto, la reverencia. Amén. Y muchos quieren ir a sus lugares porque son grandes, lujosos, porque hay buena música, pero es pura vanidad. No está la presencia de Dios. No está la presencia de Dios, porque le han dado lugar, han comerciado con la gracia, con la unción, lo que Dios le ha dado, lo han comerciado, lo han vendido al mejor postor y han formado murallas. Y nosotros no debemos de ser así, hermanos, porque todo lo que Dios te da, hermano, Dios te lo va a demandar. Amén. Si Dios te dio un alma, por esa alma, amén, nosotros tenemos que seguir adelante, hospedados, dice, los unos a los otros, sin murmuraciones, que viene, que el hermano, que esto, el otro, que es como es, se respeta. Amén. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Porque a veces queremos, hermano, hágale así, hágale asá. Mire, y empezamos o incluso a imitar a otros siervos. Y al rato viene el enemigo y toma carta legal y viene la enfermedad. Amén. No, hermanos, conforme Dios te diga, si Dios te usa, gloria al Señor, es Dios. Hoy se derramó mucho la presencia de Dios en Tihuatlán con los hermanos, y qué bueno que fue otros hermanos, poquitos, pero fueron, hermano. Y el Señor, la presencia, yo sentía el fuego del Señor, pero el Señor me dijo, pasa mi siervo. Y Dios es bueno, hermano, Dios lo hace. Dice la palabra de Dios, vamos a concluir. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A veces, gloria al Señor, cuando Dios derrama, sin tocarnos, las personas caen, liberadas, sanadas, llenas de la presencia de Dios. Pero a veces necesitamos que alguien esté atrás, o necesitamos que pasen al frente para que no se caigan, no se golpeen. Porque cuando nosotros pensamos, es que ese Señor está ahí, hermano, cuando lo hacemos en la carne, vamos a decirlo, se golpea la gente. Y el suelo, pues, no es almohada. Amén. Duele, los brazos se raspan, y ya lo hemos vivido. Amén. Y no podemos hacer muchas cosas porque Dios no quiere que hagamos espectáculos. Dios quiere que seamos buenos administradores,
Al menos que sea una multitud grande, como ven aquí, nada más agarra, todos caen, Amén. pero cuando somos pocos, hermanos, uno por uno el Señor nos va a llenar. Amén. O incluso ahí donde están, el Espíritu Santo los va a tocar. Si alguno hable, dice, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece, no dice a quien pertenece, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Denle la gloria y honra a Dios. Ya vamos a parar. Tengamos una buena conciencia, hermanos, para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y gloria al Señor. ¿Para qué? Para que podamos vivir como siervos de Dios. Vamos al primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ya vamos a acabar. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que dice para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea que cuando Dios los llame, ¿no? Cuando sean convertidos, al considerar nuestras buenas obras, tenemos que perseverar, tenemos que hacer las cosas bien, hermano. Ya no tienes que andar conforme el mundo, ya no tienes que confiar y hacer como antes lo hacías. Tiene que ser un nuevo hombre, nacido en Cristo. Por causa, versículo 13, por causa del Señor, someteos toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por el enviado, dice, para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, hermana, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad, escuche bien, hermanos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermano, ahí nos habla el Señor. Aquellos que son difíciles de soportar, también tenemos que amarles, honrarles. Amén. Y ahí Dios te está hablando. Porque esto merece, dice, aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es así? Pecado, dice, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ciertamente, hermanos, muchos vamos a soportar, pero todo eso lo permite el Señor por algo. Amén. Ahí Dios te prueba la fe, Dios te prueba si realmente tienes paciencia, si tienes mansedumbre, templanza, si tienes amor sobre todas las cosas. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mira, gloria al Señor. Por eso Jesucristo es santo, santo. Él nunca pecó. Llevó nuestros pecados. Él llevó todos tus pecados, mis pecados, hermano, a esa cruz. Amén. Y Dios te perdonó. Desde ese momento que Dios estuvo ahí, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde que Él entregó su vida, perdonó a toda la humanidad. Pero las personas volvieron a pecar porque no lo aceptaron. Amén.
Yo te voy a decir algo. Cuando Él perdonó a todos, hermanos, todos ya estábamos libres. Pero nuevamente las cosas del mundo, la vanagloria, la carne, nos envolvió a traer, a llegar al pecado nuevamente. Dice en el versículo 23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente a quién, a Dios. Mira que él, aleluya, cuando le maldecía, no maldecía, hermanos. Cuando lo amenazaban, no contendía. Él solo ponía todo a Dios. Incluso en esa cruz, hermano, tú tienes que valorar el sacrificio. En esa cruz el Señor dio su vida por ti, por mí, para que aquel que crea en Él sea salvo. Dice en el versículo 24, ya vamos a concluir, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Por eso Dios quiere, hermanos, que tengamos una buena conciencia, que reflexionemos. ¿Te gustan las cosas del mundo? ¿Te gusta lo que te ofrece el enemigo? Riquezas, gloria, vanagloria. Yo te voy a decir, todo lo que te ofrece el enemigo es temporal, pero lo que Dios, Jesucristo, te ofrece es eterno. Amén. Denle la gloria y honra a Dios. Santo, santo, santo. Concluimos la transmisión. Dios bendiga a todos, porque Dios va a empezar a ministrar. Gloria al Señor.